Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase. Esta es la clase de Gálatas y Romanos, una clase que damos los días martes, pero por días miércoles, perdón, días miércoles. Pero por un día feriado como ayer no tuvimos actividades y la vamos a hacer, la hicimos hoy, ¿no? Y vamos a hacerla hoy, la de Gálatas, eh, en la cual vamos a estar estudiando un título muy importante que es por la fe, por la fe. Vamos a ver qué nos trae esta clase de hoy. Y la clase del día de hoy, jueves, la vamos a trasladar para el próximo jueves, porque hay un tema bastante interesante. Y vamos a complementarlo con un material que vamos a entregar también y algunos ejercicios que vamos a hacer un pequeño actividad de esta clase que viene, que es de neumatología, que es la cual esta clase de neumatología vamos a estar, que es el estudio del espíritu, en esta oportunidad el Espíritu Santo. Vamos a estar estudiando un tema muy importante sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero eso lo vamos a estar estudiando la semana que viene. Igualmente, vamos a la semana que viene a hacer una actividad muy importante también sobre este estudio. Vamos a estar dando la clase y también una investigación que vamos a estar realizando sobre este tema. Muy importante, muy importante. Ahora, en Gálatas vamos a estudiar algo también que nos quedamos, que fue el propósito de la ley. Estamos en el capítulo 4, en el versículo 19. Déjenme confirmar, tengo que leer la Biblia, si no me vaya a equivocar. Estamos en Gálatas, en el capítulo, ciertamente, que habíamos leído, o habíamos estudiado, perdón, en Gálatas, o habíamos terminado lo que es anteriormente, eh, Gálatas 3, dije Gálatas 3, estamos en Gálatas 3, el propósito de la fe. Ahora vamos para el capítulo 4. En Gálatas no solamente vamos a estudiar Gálatas, vamos a estudiar Corintios, vamos a estudiar Romanos, las cartas, todos estos libros y cartas, ¿no? Todo, que Pablo, un discípulo bastante lleno de conocimiento de Dios, y este discípulo, ¿cuál fue sus acontecimientos que pasaron en ese momento? Entonces, el día o sea, los libros que cada uno de Pablo, o también bueno, cartas que se hicieron libros en sí, ¿no? Estaremos estudiándolos en profundidad. Por eso es que el capítulo, aunque dice Gálatas y Romano, vamos a estar estudiando cada uno de los versículos, títulos. Y en esta oportunidad vamos a estar estudiando por la fe. ¿Por qué por la fe? Vamos a ver, vamos a ir leyendo el capítulo 19, donde habla sobre el propósito de la ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Fue para añadidas a causa de las transgresiones hasta que viniera el cimiento a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles de manos del mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, sí, pero sí de Dios. Vamos a leer otra vez nuevamente esto y vamos a señalarlo. Lo leímos bien y lo vamos a leer lentamente para que lo analicen. Y el mediador no lo es de uno solo, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Si lo analizamos cuando él dice, y el mediador no lo es de uno solo, no lo es, pero Dios es uno.
tenemos que analizar a qué se refiere cuando dice el mediador no lo es de uno solo, pero sí es de Dios. Y eso lo vamos a ir lo vamos a ir descubriendo mientras vamos leyendo. Vamos a ir leyendo y ya vamos a comentar este. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Y esto también se refiere a la promesa de Abraham. Se está refiriendo directamente a la promesa de Abraham. Por eso es que él está hablando que todo esto es contrario a la promesa de Dios. Refiriéndose claramente a la promesa que hizo Abraham, que era por la fe y no por la obra. Por la fe y no por la obra. En ninguna manera, porque la ley dada podía vivificar. La justicia fuera verdadera por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Perdón, a los creyentes. La promesa fuera por la fe en Jesucristo fuera dada por los creyentes. Y otra vez a los creyentes. Vamos a seguir leyendo y luego entonces analizamos cada uno de los capítulos o hacemos un pequeño análisis de cada uno de ellos. Fíjense lo que dice aquí. Pero antes que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley. Si vemos de quién la fe o a quién la fe, a Jesucristo, ¿cierto? Ese sería antes, por eso es que se refiere antes que viniera la fe. La fe es venida por Jesucristo. Ahora, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Claro, en aquel tiempo, la ley estipulaba muchas cosas. En aquel tiempo estipulaba muchas cosas. Venía dada en que si tú cometías algún tipo de pecado, ese pecado tenía que ser lavado por la muerte, por la sangre. No la sangre humana, sino un becerro, un cordero, que fuera sacrificado justamente en el altar del sumo sacerdote, y así podías lavar tu pecado. No obstante, no era por la fe, porque si tú cometías un pecado, entonces, o sea, era como un pequeño castigo que tenías que hacer. Tenías un cordero y cometías algún un pecado, esa persona en ese momento se podía arrepentir en cierto modo, pero ya estaba simplemente cometiendo un acto en el cual con ese acto que realizaba, que daba muerte de un cordero o de animal, él podía lavar el pecado que había cometido en ese momento. Pero no era por la fe, era por una ley que había establecido, una ley de Moisés, ¿no? O bueno, Moisés, que fue dada por Dios. Tampoco hay que obviar eso. Tampoco, no es que Moisés la escribió porque él quería escribirla. Las leyes fueron escritas por Dios. Pero también entre las leyes que escribió Dios, había una promesa antes de Abraham. Y Abraham estaba antes de Moisés. Entonces seguimos leyendo aquí. Pero recordemos también que esas leyes fueron dadas para el pueblo de Israel que estaba cautivo en el desierto. Y era un pueblo enorme. Y obviamente tenían que tener leyes. Y él es que estableciera a ese pueblo que fue sacado o fue libertado y fue llevado a la tierra prometida. No obstante, el pueblo también se desobedeció y tuvo muchas situaciones que a Dios no le gustó. Pero el pueblo estaba en el desierto y Moisés, en este caso Dios, mediante a Moisés,
se escribió, empezó lo que es las escrituras de las leyes en aquel tiempo, en aquel momento. Se puede decir que fueron las primeras, que lo leímos ayer, ¿no? No, el martes estuvimos estudiando lo que es los libros del Antiguo Testamento. Ok, seguimos leyendo para no irme o salirme de contexto. También vemos, un momento aquí, de manera que la ley ha sido nuestro años, no dice años, años, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya no sería por el acontecimiento que anteriormente pasaba, que era por la obra, porque yo pecaba y yo por la obra, por la ley, me justificaba. No, ahora no. Ahora está justificado por la fe, por la fe. La fe ya realmente que tú tienes en Jesucristo te va a justificar y no por la ley. Pero venía la fe, ya no estaba bajo años, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí dice algo muy importante, que por la fe ya somos hijos de Dios. Y obviamente, sin fe es imposible ver a Dios. O mejor dicho, sin fe, perdón, es imposible ir al reino de Dios. Si no tienes fe en Dios, ¿cómo puedes pertenecer al pueblo de Dios si no tienes fe en Él? Ahora, mediante Jesucristo, como lo dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis revestidos. Importantísimo esta palabra contundente que da Pablo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, mueres al mundo, mueres para el mundo, nace para Cristo. Estás revestidos. Revestido sí, tiene mucho significado, ¿no? Pero uno de los más importantes, estás resguardado, resguardado mediante el Espíritu Santo, que es el que mora en ti, porque estás en Cristo. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Está hablando del cuerpo de Cristo. Todos somos un cuerpo, cada cuerpo tiene una función, en el cuerpo hay una función específica, pero todo es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso es que habla, vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Claro, y aquí nos vamos a lo de antes. Dios le dio una promesa a Abraham y desde el linaje, lo dijo muy claro, el linaje, entonces el linaje de Abraham viene ciertamente de vosotros sois de Cristo, porque el linaje de Abraham soy heredero de la promesa que Dios dio a Abraham, que por la fe y no por la obra, que lo estuvimos estudiando también. Entonces, un resumen de este versículo, por llamarlo así, por lo menos. Una de las cosas importantes es que por la fe eres hijo de Dios, por Cristo. O sea, no debemos dudar. No debemos dudar de esas palabras. Pero debemos saber que tus oraciones son escuchadas cuando tengas comunión con el Espíritu Santo. Tus oraciones son, no voy a decir escuchadas, corrijo lo de escuchadas, son más contundentes cuando tienes comunión con el Espíritu Santo.
Porque podría no ser el linaje de la promesa, pero si habitas en el pecado y si estás en el pecado, no se va el Espíritu Santo de ti, pero sí tienes que saber que la comunión no estás en santidad, y como no estás en santidad, esta santidad que no las tienes eh, establecida muy fuerte, entonces va, obviamente, tus oraciones, como no tienes una buena comunión, tus oraciones no son tan efectivas. Eso sería, por llamarlo así, ¿no? Ahora, por la fe estás vestido en Cristo. También lo dijo Pablo. O sea, ya no vives como antes. Estamos viviendo con el carácter de Cristo. Ten fe en las obras del Espíritu Santo. O sea, básicamente, vida nueva. Lo repito, ya no vives como antes. Si por la fe estás vestido en Cristo, quiere decir ya no vives como antes. No puede ser el de antes. Estamos viviendo por el carácter de Cristo. Ten fe en la obra del Espíritu Santo, obviamente. Ten fe en la obra del Espíritu Santo, que obra en ti. Eso es importantísimo. Y aquí lo vemos muy claro en la palabra. También cuando él dice, por la fe estás unido a Cristo. O sea, básicamente estamos unidos con Cristo. O sea, Él está en ti, siente su presencia, viviendo una vida en obediencia a su palabra. Jesús lo dijo muy claro, guardéis mis palabras. Entonces, tenemos que diariamente escudriñar las palabras que Él nos dio y obedecerlas. O sea, la fe, y aquí viene algo que muchas personas y muchas que no tienen bueno, no voy a decir cosas, pero muchas personas que no meditan en la palabra y leen solamente por leer y no meditan en la palabra, vienen las confusión de la palabra. Porque hay un versículo que habla que eh, fe sin obra es obra muerta, es fe muerta. O sea, básicamente, y muchos critican y dicen que, oye, pero entonces tengo que tener obra y la fe, entonces, cuando me dicen que la fe sin obra, ¿cómo sería esto? Entonces me han dicho que la obra, no, pero no hay que confundir, estamos hablando de qué obra. El que obra en ti. ¿Y quién obra en ti? El Espíritu Santo. Entonces tú tienes que tener la fe, o sea, tienes que construir comunión con el Espíritu Santo. Construir comunión. ¿Y cómo se construye comunión? Con la santidad. Si te mantienes en santidad, si obedeces las palabras de Jesucristo, entonces tienes esa comunión. Cuando Pablo dice, por fe tienes la promesa en Cristo, promesa. Básicamente ya sabemos, y se lo vuelvo a repetir, Dios prometió a Abraham una ciudad, una nación, un reino, cuyo rey es el Señor, por la fe, no por la ley, pero por la fe en Cristo. Vamos a ese reino celestial con Cristo. Básicamente, y algo muy contundente, somos salvos por gracia, no por obra. Ejemplo, construí algo y por esa obra que construí material ya soy salvo. No, no es así. Porque no es eso lo que ve. Dios lo dice en la palabra. Dios no ve sino el corazón de las personas. No ve sino el corazón de las personas. Y cuando Dios dio esa promesa a Abraham, que dijo que una ciudad, una gran nación,
Y eso fue muchísimo antes de Moisés. Y ahí está la confusión de la obra, de las obras, cuando hablan fe en sí, fe muerta, y cuando hablan de las obras. Entonces empieza la confusión. Pero esa confusión viene por lo que le acabo de decir. La obra, no estamos hablando en ningún momento, porque confunden la ley, y decir que la ley tiene que cumplir. Si vas a cumplir la ley, está muy bien, cúmplela, pero tienes que cumplirla a cabalidad, desde el principio hasta el final, toda, y también tener fe. O sea, si la quieres cumplir como, como algo que quieras hacer a más allá de tu fe, puedes cumplirla, como no, nadie está diciendo nada de eso. Pero si la vas a cumplir, tienes que cumplirla completa, no media obra, media, media ley. Estamos hablando de cumplir los sábados, todo lo que la ley judía establece. Pero cuando vino el nuevo pacto, no el antiguo pacto, vino a hacer, o se vino a cumplir muchas cosas. Se vino a cumplir muchas cosas mediante la fe. Jesús cumplió lo que los profetas anteriormente decían de él, lo que iba a hacer, y mediante él hizo, básicamente, vino a cumplir la obra que tenía que cumplir para que ser el salvador de cada uno de esas personas, o cada uno de nosotros. Entonces, este capítulo que tenemos aquí es muy importante saber sobre lo que es varios puntos. Vamos a resumirlo rápidamente. Que por la fe eres hijo de Dios por Cristo. Es lo importante. Segundo, por fe estás vestido de Cristo. Segundo. Tercero, por fe estás unido a Cristo. Importantísimo. Y cuarto, por fe tienes la promesa en Cristo. Todo, todo, todo. Porque fíjense, si lo analizamos y de verdad que Cristo ha estado desde el principio uno, cuando se le dio Dios dio la promesa a Abraham, luego de muchísimos más, no tengo la fecha, tendría que buscarla, que nos pasó el nuevo pacto, que vino Cristo, él vino a cumplir esa promesa que Dios le hizo a Abraham desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, sobre que iba a tener esa promesa del reino de celestial mediante Cristo. Y bueno, todo el sacrificio que tuvo que pasar en el Calvario nos da esa, eh, eh, ese, esa salvación por gracia, no por obra. Entonces hay que estar muy, bueno, y no por ley también, no por ley. Iba a decir no por ley. Hay que estar muy claro en eso para no caer en confusión, no caer en confusión y estar muy atento a la sana doctrina, ¿no? Leyendo y meditando y pidiendo el discernimiento del Espíritu Santo sobre la, cada uno de los temas. Bueno, con esta clase vamos a concluir la semana de clase y el sábado lo voy a invitar, mañana voy a pasar las invitaciones para un resumen de las 3 clases que vimos esta semana. Como le dije, la clase la iba en realidad a organizar hoy, pero preferí eh, dedicarme a esta clase para la clase que viene, que es una clase para mí bastante importante. Bueno, todas las clases son importantes, todas, porque ahora se habla sobre la palabra. Pero esta clase es muy contundente, muy
diría, sí, contundente, porque hay muchas personas que tienen algunos criterios, estos criterios, y bueno, tenemos que ir sacando profundamente las cosas desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Entonces, ahí vamos a analizar sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Muchos dicen que, algunos sí dicen que si se habla en lengua ya tienes el bautismo del Espíritu Santo, otros dicen no, que ya no, tú no lo tienes y yo lo tengo. Entonces, vamos a ir el día jueves a esa clase, bastante interesante y que, bueno, nos va a edificar a todos para analizarse. Es muy importante. Y bueno, los invito también para el día sábado, como de costumbre. Vamos a estar haciendo la clase del día sábado a las 6 de la tarde. Posteriormente, a partir del día, fecha del, buscar un momento, el día 18, si no mal recuerdo, vamos a estar iniciando el curso de pastores y este curso, creo si el 18, si la coordinación no lo coordina, no lo coloca para otra fecha, le estaré avisando, pero para el curso de pastores va a ser, bueno, va a ser igual online, pero va a ser sabatina igual, pues entonces vamos a ver qué horario van a tener ellos. Posiblemente el de ustedes se va a subir a las 5, a las 17 aquí, y allá a las 17 aquí en España, y allá a las 11, 12. Vamos a ver qué horario vamos a tener para que se puedan conectar los días sábados, que, los que son los días que nos dictamos clases. Y esta semana sí vamos a tener también estamos trabajando el sábado, vamos a trabajar para la programación sobre, o la acostumbrada programación que vamos a tener sobre el mes de mayo. El ministerio también va a tener su programación, que, bueno, los vamos a invitar a todos. Entre ellos vamos a tener una vigilia, vamos a tener un día de oración, bueno, todas estas cosas. Vamos a hacer una comunidad de oración, muy importante eso. Eso lo vamos a hacer. Vamos a empezar la campaña este mes, para el mes de junio empezar. Y esa campaña de oración quiere decir que todos, hermanas y hermanos, todos aquellos unidos en oración por algo, ¿no? Entonces, sé que muchos van a querer colaborar y vamos a hacer como dije, una pequeña planilla o qué sé yo. Vamos a hacer algo que la persona solamente se coloque su nombre y esa persona simplemente ya esté dentro de la comunidad de oración y ese día, X días, si hay personas que quieren que oren por algo de ellos, todos en comunidad, no solamente los pastores, no solamente todos que estén ahí, vamos a poder orar por esa petición de esa persona. Eso es importante porque todas las oraciones, que imagínense que hay de esta comunidad de oración estén en Colombia, en Perú, en Argentina, en España, en Italia, en Francia, X, unidos todos por una sola petición o varias peticiones, cuantas sean peticiones, obviamente eso va a ir más directamente a la casa de Dios. Entonces eso también es importante, lo vamos a estar haciendo y muchas cositas más que vamos a estar planificando en pros única y exclusivamente de la gloria de Dios. No monetizamos, tenemos un canal, no estamos monetizando ni nos vamos a monetizar en ningún momento, ningún canal, ninguna redes sociales, tampoco vamos a pedir diezmos, tampoco vamos a pedir ofrendas, nada de eso. Esto es totalmente público y lo único que pedimos es su compromiso con Dios, solamente con Dios. Y obviamente con el Espíritu Santo y nuestro amado Cristo. Vamos a dejar la clase donde la tenemos, estamos en contacto y nos vemos el día sábado para la clase del resumen semanal. Chao, chao, hasta luego a todos.